Vamos a resolver la tarea número 13. En esta nos piden determinar los parámetros de impedancia de este circuito. Para ello, lo único que necesitamos es conocer las fórmulas de los parámetros de impedancia. Vamos a empezar con el parámetro Z11, después con el parámetro Z21, después Z12 y Z22. Lo primero que tenemos que hacer para cada parámetro es verificar que se cumpla la restricción y luego colocar la fuente que está indicada en el denominador. Vamos a empezar con el parámetro Z11. Aquí nos dicen que la corriente 2 tiene que ser igual a 0. Para que la corriente I2 sea igual a 0, yo tengo que dejar en circuito abierto el puerto 2. Si le conecto algo, cualquier cosa, en ese momento la corriente 2 deja de ser igual a 0 y esta fórmula deja de ser válida. Colocamos una fuente de corriente I1 y tenemos que decir quién es el voltaje V1. Voltaje V1 es el mismo que el voltaje entregado por la fuente. Y voltaje entregado por la fuente es la impedancia total multiplicado por la corriente I1. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros. Corriente 1 entre corriente 1 me va a quedar igual a 1. 1 multiplicado por impedancia total, me voy a quedar con impedancia total. La impedancia total para este circuito es la impedancia del inductor L en serie con el paralelo de la resistencia con el capacitor. Y el paralelo de dos impedancias es lo mismo que el producto de esas dos impedancias entre la suma. Entonces, vamos a necesitar escribir la impedancia de capacitor e inductor. Para el caso del inductor va a ser J omega multiplicado por 220 milihenries. Y la impedancia de capacitor menos J entre omega por 10 microfarads. Sustituyo estos valores de impedancia de capacitor e inductor donde aparezca Z de inductor y Z de capacitor, y vamos a intentar simplificar donde se pueda. Aquí haciendo sándwich, este omega por 10 microfaradios se va a hacer 1 con este omega por 10 microfaradios. Y este sería nuestro parámetro de impedancia Z11. Vámonos con el siguiente parámetro. Tenemos misma restricción, corriente I2 igual a 0 y estamos buscando voltaje V2. Voltaje V2 va a ser lo mismo que voltaje de capacitor o voltaje de resistencia o voltaje del equivalente de resistencia con capacitor. Para el voltaje de capacitor habría que hacer impedancia de capacitor por corriente de capacitor que no conocemos. Para voltaje de resistencia habría que hacer resistencia por corriente de resistencia que no conocemos. Pero para voltaje del equivalente resistencia capacitor solamente hay que hacer esta impedancia por la corriente I1. La corriente I1 la conocemos, solamente habría que calcular la impedancia equivalente de resistencia con capacitor. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros. Corriente I1 entre corriente I1 me va a dar igual a 1.
Este 1 multiplicado por el paralelo de resistencia con capacitor, me voy a quedar solo con el paralelo. Paralelo de resistencia con capacitor es lo mismo que producto entre la suma. Si sustituyo lo que vale la impedancia de capacitor, que es menos J entre omega C, hago sándwich, este omega C que está dividiendo se va a eliminar con los omega C que están dividiendo en el denominador. Me voy a quedar nada más con menos J R entre R omega C menos J. Sustituyendo los valores de resistencia y de capacitancia, voy a encontrar mi parámetro de impedancia Z21. Vámonos ahora con el siguiente parámetro, que es Z12. Para el parámetro de impedancia Z12 tenemos que corriente 1 tiene que ser igual a 0. Para que la corriente 1 sea igual a 0, tengo que asegurarme de que el puerto 1 se encuentre en circuito abierto. Si yo conecto cualquier cosa, en ese momento deja de ser igual a 0. Y además tengo que colocar una fuente de corriente I2 en el puerto 2. Como la corriente I1 es igual a 0, el voltaje del inductor L también va a tener una caída de voltaje igual a 0. Como su voltaje es igual a 0, el voltaje B1 que estamos buscando es lo mismo que voltaje de capacitor o voltaje de resistencia o voltaje del equivalente de resistencia con capacitor. Pero vamos a quedarnos con el voltaje del equivalente de resistencia con capacitor, que es nada más un producto de resistencia equivalente por corriente I2. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros. Corriente I2 entre corriente I2 me va a dar la unidad multiplicado por la impedancia. Me quedo solamente con la impedancia. Impedancia equivalente RC es el paralelo de resistencia con capacitor. El paralelo de dos impedancias es lo mismo que producto de impedancias entre la suma de estas dos impedancias. Fíjense, este equivalente de producto de resistencia con capacitor entre la suma de resistencia con capacitor es el mismo que calculamos para el parámetro Z21, por lo que solamente habría que copiar este resultado. Escribimos, ya tengo mi parámetro de impedancia Z12. Para el siguiente parámetro Z22 sigo teniendo corriente I1 igual a 0 y una fuente de corriente I2, pero ahora estoy buscando el voltaje B2. Pero el voltaje B2 es el mismo que el voltaje entregado por la fuente. El voltaje entregado por la fuente en este caso es impedancia total por corriente I2. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros. Corriente I2 entre corriente I2 me va a dar la unidad multiplicado por impedancia total, me voy a quedar con impedancia total. La impedancia total para este circuito es el paralelo de resistencia con capacitor, y el paralelo de resistencia con capacitor es lo mismo que producto de resistencia con capacitor entre la suma de resistencia con capacitor, que es lo mismo que lo que nos quedó en el parámetro de impedancia Z21 y el parámetro de impedancia Z12. Entonces solamente habría que copiar el resultado y este sería mi parámetro de impedancia Z22. Con esto terminamos este ejercicio y en el próximo video vamos a empezar a ver otro tema que se llama parámetros de admitancia.